allá, más allá. Dile al Señor, llévame más allá, más allá, más allá. Dile al Señor, llévame más allá, más allá, más allá, más allá, Señor, llévame más allá. Dile al Señor que te lleve más allá. Y no te resistas, no te resistas más. Más allá. Dile al Señor, llévame más allá, más allá. Más allá, más allá, Señor. Necesito que me lleves más allá. Como dice la palabra, al otro lado de la orilla. Dime, dile, más allá, más allá, más allá, Señor, llévame. Dile al Señor que te muestre, que te lleve más allá. Llévame más allá, más allá, más de ti. Yo quiero más de ti. Quiero más de ti, Señor. No podemos quedarnos en el estado que estamos, hermanos, en el estado espiritual. Siempre el Espíritu te impulsa y nos impulsa a ir más allá. Y esa debe de ser la bandera que levantemos en México, los músicos de Dios. Ir más allá, siempre más allá. Oh, dile, yo quiero ir más allá, más allá, más allá. Quiero ir más allá. Porque efectivamente, como decía nuestro hermano Paco, le dijo el Señor a Josué, yo estaré contigo y te llevaré más allá, dice el Señor. Más allá, más allá, más allá, Señor, más allá. Amén, amén. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria al Señor. De Dios. Amén, amén. Vamos a continuar, hermanos, y seguiremos orando. Y así como dice el canto, un toque de tu amor, un toque de tu amor. Nos dejemos abrazar por el Señor, nos dejemos transformar por el Señor. Y sobre todo, hermanos, que a lo que estamos llamados, y yo creo que hoy en día los ministerios de música, los músicos de Dios necesitamos entrar en ese rol, en ese camino que el Espíritu Santo nos está impulsando. El saber de que es necesario subir al monte, es necesario empezar a sacar todo lo que hay en el corazón, decirle al Señor, sabes que yo no quiero tener esto y que tú seas mi Señor. Y es lo que quisiéramos nosotros que los músicos de Dios hoy empezáramos a hacer, hermanos. Es decir, que los músicos de Dios en México empecemos a sacudirnos y empezar a sacar todo aquello que no necesitamos para que gobierne Él, para que reine Él y que nuestras diócesis y nuestras comunidades realmente sean esos centros de irradiación poderoso del amor de Cristo. Di conmigo, centro de irradiación. Y bueno, antes de empezar, yo quiero que vayas tomando tu palabra, por favor. Bueno, no, antes de empezar, no, si ya empezamos, dicho. Y vamos a ir al primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versículo 16 al 40. Es una cita muy larga, pero fíjate bien. Resulta que esta cita bíblica, recuerdan el suceso que Elías subió, ¿verdad?, al monte y se llevó a Ahab. Y le digo, sube y come y bebe, ¿verdad? Y que hay dos visiones, una espiritual y una material. Y cómo
es necesario que le pongamos fin a la sequía espiritual que hay en nuestras vidas, y que es necesario también que nuestras diócesis, los ministerios de música, sean realmente, digan fin a la sequía espiritual. Y justo antes de ese suceso, pasó lo que vamos a ver hoy. Tuvo que suceder algo que lo vamos a conectar con el tema de hoy, que se llama preparando una nueva generación de adoradores. Y quiero poner en claro, hermanos, que esto de hablar de una nueva generación de adoradores no quiere decir, escúchalo bien, no quiere decir que vamos a hacer a un lado a los viejos, por así decirlo. Y lo tengo que decir así, a los ya que tienen muchos años en la renovación. No, de una vez así vamos a poner en claro, la renovación carismática no es para un determinado grupo genealógico, por así decirlo. No es únicamente para jóvenes, no, y tampoco no es únicamente para adultos. Que quede muy claro, la renovación carismática podrá haber en otros movimientos o en otras formas de movimientos de la iglesia, otras maneras de pensar, que a lo mejor es así. En la renovación carismática no, que quede muy claro que en la renovación carismática se piensa del más pequeño hasta el más grande. Hablar de una nueva generación de adoradores no quiere decir que los que ya tienen de tal año a tal año ya están fuera de la jugada, Eso no queremos decir. Vamos a entenderlo de esta manera. El contexto es esto. Justamente había una sequía. Escúchelo bien, había una sequía en el pueblo de Israel. Y esa sequía, pues, pidieron que los profetas, estos 450 profetas, pero que no eran profetas de Dios, escúchelo bien, no eran profetas de Dios, y Elías se enfrenta con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ese momento había una sequía tan grande en el pueblo, había una sequía tan grande que pidieron a ver si Baal era posible de que terminara con esa sequía, o el Dios de Elías. Y como ustedes lo acaban de ver, hicieron de más los profetas. De hecho, Elías le dice, vamos a preparar dos altares y vamos a sacrificar cada quien a sus bueyes. ¿Para qué? Para que, a ver, que primero descienda fuego. Si desciende fuego de parte de Baal, él es el verdadero Dios. Pero si desciende al sacrificio el Dios de Elías, ese es el verdadero Dios. Entonces ese fue un reto muy tremendo, lo que ustedes acaban de ver. Pero fíjense bien qué tremendo es esto. ¿Qué tiene que ver con preparando una nueva generación de adoradores? Justamente es necesario que hoy determinemos o Yahvé o Baal, o Yahvé o Baal. O sea, el ministerio de música, tu ministerio diocesano o tu diócesis y los ministerios de música en México, tenemos que determinar algo. O es hacia Dios o es hacia los dioses a Baal. ¿Hacia dónde se van a caminar ahora? De ahí depende hacia qué estarás tú preparando a esta nueva generación de adoradores. Lo que hizo Elías fue precisamente confiar en el poder de Dios. Y fíjense, lo pone por ahí y entrando en el contexto, bueno, algunos datos sobre Elías. Elías, el nombre de Elías significa mi Dios es Yahvé. Eso quiere decir Elías. Yahvé es mi Dios. Otro momento donde estuvo Elías, bueno, lo conocemos como aquel personaje que también estuvo en la transfiguración junto con Moisés y Jesús. ¿Recuerdan ese momento que ahorita lo vamos a ver? Y también, bueno, Elías representa a todos los profetas. Así como Moisés representa la ley, Elías representa a todos los profetas. Entonces, podemos entender el contexto. Elías llegó un momento hasta se ve algo chusco y se burlaba, ¿verdad? Hey, ¿por qué no responde su Baal? Les decía, ¿verdad? O estará dormido, o andará en otros negocios, o grítenle más fuerte porque parece como que no oye. Elías se atrevió a 1 contra 450. Hasta hizo una zanja. Si vieron ahí como que estaba la zanja, representa esto que vamos a ver ahorita. Pero todavía le echó agua. O sea, como diciendo, ok. Pero no era por algo mágico o algo que iba a... No, porque tiene un contexto que es lo que vamos a ver ahora para nuestros músicos. Fíjense bien,
Llegó un momento cuando de plano hicieron todos sus aracles, todas sus danzas, hasta se cortaban los 450 profetas y salpicando sangre y danzaban, dice la palabra de Dios, así como que cojeando en un pie, y hacían tanto desde la mañana hasta mediodía, y después de eso y no pasó nada, no cayó nada de fuego. Y es en donde entonces Elías dice a todo el pueblo: acercaos a mí. Y esa palabra, acercaos a mí, es lo que precisamente tú y yo vamos a empezar, y ya debemos de empezar a hacer en nuestras diócesis. Es decirle: acérquense a mí, pero no como para que me vean a mí, sino para que vean de dónde va a descender el poder. Por eso es necesario que tú prepares una nueva generación. Por eso es necesario que tú hoy te animes y te levantes en el nombre del Señor. ¿Para qué? Ahora sí, como lo cantamos, Elías oró, y que decimos, y fuego cayó. ¿Sí? Oró Josué y el sol se apagó. Momentos sobrenaturales. Pero precisamente por eso, acérquense a mí, dijo Elías, y todo el pueblo se acercó a él. O sea, porque vieron que no sucedía nada con Baal, y al momento de levantarse este profeta Elías, decir: acercaos a mí, todo el pueblo volteó y se acercó a él. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Palabras claves: reparó el altar de Yahvé que había sido demolido. No se adora a Dios. Escúchalo bien. Puede ser que los músicos de Dios en tu diócesis no están adorando a Dios. Quizá están adorando lo bonito que es estar en un momento de adoración. Ojo, hay quienes adoran los momentos de adoración y no adoran a Dios. Son cosas muy, muy distantes. Hay quienes les gusta estar y un toque de tu amor me está. Ahorita realmente estábamos adorando al Señor, pero hay quienes adoran más este momento que estar a los pies del Señor. Y hay músicos de Dios que están adorando más a su música, adorando más su instrumento, adorando más su canto o sus composiciones, que adorando al verdadero Dios. Por eso Elías repara el altar de Yahvé que había sido demolido. Identifica si el altar en tu corazón hacia Dios está demolido. Es necesario reparar. Entonces Elías tomó 12 piedras, y mira, esto me llenó de tanta luz el Señor cuando yo leía y releía. Y tomó 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob, al que fue dirigida la palabra de Yahvé, diciendo: Israel será tu nombre. Tomó 12 piedras, es decir, que erigió. Con esas 12 piedras fue construyendo, porque tiene toda una connotación generacional. Por eso es lo que les decía, que es preparando una nueva generación, no es excluir a nadie. Ahora sí que todo el que respire es parte de esa generación nueva. Escúchalo bien. Con las 12 piedras, según el número de las 12 tribus, fue erigiendo, construyendo el altar. ¿Sí? Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé. E hizo alrededor del altar una zanja que contenía unas 2 arrobas de sembrado. Dispuso leña, dice la palabra de Dios. Despedazó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: llenad de agua 4 tinajas y derramarla. Aquí yo quisiera que sacaran su espíritu matemático o físico o lo que sea. Pero díganme ustedes, ¿cuántas tinajas? Pónganla así con su mano. ¿Cuántas tinajas dijo que llenaran? ¿Cuántas? 4. ¿Y cuántas tribus? ¿Cuántas piedras puso según el nombre de las tribus de los hijos de Jacob? ¿Cuántas? 12. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Y dice la palabra de Dios que después dijo: llenad de agua 4 tinajas y derramarlas sobre el holocausto y sobre la leña. Echaron las 4 tinajas con agua. Y luego, ¿qué dijo? Repetid otras 4, 8. Y dijo: hacedlo por tercera vez. Y por tercera vez lo hicieron. ¿Qué significa esto? Que Elías sabía que si descendía fuego, y el fuego es un signo, un símbolo, ¿de quién? Del Espíritu Santo.
¿Recuerdan aquel tema que vimos, músicos viviendo un nuevo Pentecostés? ¿Recuerdan que es necesario, que la primera necesidad de nosotros es vivir siempre en Pentecostés, según Pablo VI? ¿Verdad? Renueva tus maravillas en estos días como un nuevo Pentecostés, decía Papa San Juan 23. Que la sequía espiritual, cuando suceda esto, cuando entonces vas a empezar a cantar lo que se escucha en el cielo y lo vas a proclamar aquí en la tierra. Pero tiene que hacer esto primero: reparar, erigir un altar de Dios. Estas 12 piedras las colocó, 4 tinajas. ¿Y qué hizo? 4 por 3, matemáticos, ¿es igual a qué? A 12. Quiere decir que cada uno de estos, por así decirlo simbólicamente, recibió un bautismo de agua como aquel de Juan. Pero después vino ¿qué? Fuego, que representa ¿a quién? El fuego del Espíritu, el ruaj, el aliento, el poder, y descendió. Yo quiero invitarles que es momento entonces de levantar un altar, erigir un altar en tu diócesis. Pero primero es necesario que te tomes un tiempo ahorita. Escucha bien lo que vamos a hacer, este ejercicio. Es momento de colocar un altar con los nombres de los miembros de tu ministerio. Pueden ser 2, 3, puede ser 1, 4, 5. Apúntalos, por favor. Te voy a dar un minuto. Pon los nombres de los miembros de tu ministerio. Ese es el primer momento que vamos a hacer ahorita. De verdad, porque esto, aunque sea algo simbólico, lo estamos haciendo realmente movidos en el Espíritu. Elías puso esas 12 piedras en el altar porque representa sobre quién va a descender el fuego, sobre quién va a venir el bautismo, sobre quién empezará a hacer el mover de Dios, y a través de ese altar el pueblo podrá decir, como decía aquella mujer que decía: en verdad el Señor es Dios. Escribe los nombres de tu ministerio, por favor. Coloca un altar con los nombres de tu ministerio. De verdad, porque esto va a representar algo que tu diócesis lo va realmente lo va a vivir. Si ya los escribiste, entonces es necesario que, así como Elías, tú les hables a tu ministerio. No en este momento, pero va a llegar un momento en que tú les digas: acérquense a mí. A través de nosotros el Señor va a empezar a descender fuego del cielo. ¿Y qué tiene que ver esto con preparar? Justamente eso. Preparar una nueva generación de adoradores, es decir, que los baales ya se van a un lado y a partir de hoy adoraremos al verdadero Dios. Al verdadero Dios. Entonces, porque esto va a descender fuego. Lo creemos que va a descender fuego. Y la tarea que tú vas a hacer es que vas a colocar un altar con los nombres de los ministerios de tu diócesis. Y vas a poner el nombre de eso. Y vas a orar. Y van a reunirse a orar y decir: Señor, así como cuando Elías, nosotros creemos que tú eres el Dios verdadero, que descienda fuego sobre nosotros. Ahora las piedras vivas, dice San Pablo, ustedes son piedras vivas. Tú eres esa piedra viva. Esa piedra viva eres tú. Amén. Entonces Elías se atrevió a muchas cosas. Elías fue un arrojado, un arriesgado en el nombre de Dios. Enfrentar a 450, más adelante tú lo vas a leer ahí en tu casa. Pero ¿qué sucedió con esos 450? ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hizo Elías? Ok, ya nos dimos cuenta que Dios es Dios, ¿verdad? Ok, estos 450 profetas, estos sí de plano son unos charlatanes, ¿verdad que sí? Sí son. Entonces arrincónenlos allá. Pónganlos en aquel rincón, como quien dice. ¿Y sabe lo que hizo? Los degolló a cada uno. ¿Recuerdan lo que hizo Josías? Fue hasta las tumbas de aquellos que habían adorado a otros ídolos. Sacaron lo que había ellos, lo quemaron, lo destruyó, que no quede, ahora sí como dijo aquel, huella, que no quede rastro de que en esta tierra se adoraba a Baales. Y eso es lo que queremos que en nuestras diócesis suceda. Ya no queremos que en nuestras diócesis los músicos de Dios
tengan, o sea, que se espanten las moscas de la cabeza de que quieren ser los artistas, de que van a querer, no sé, grabar un disco para que el mundo me conozca, para que sepan que soy el mejor músico. Eso es adorar a Baales. Preparar una nueva generación, es decir, desde el más pequeño hasta el más grande, cuando desciende ese fuego, reconozcan que realmente el Señor es. El Señor es. Porque ellos son las piedras vivas. Sobre ese altar, Señor, tú vas a empezar. Estás erigiendo ese altar para que el Señor descienda su poder. Amén. Vamos al punto número 2, la transfiguración, porque tiene que ver mucho que ver. Tiene mucho que ver. El momento de la transfiguración lo podemos leer con tres evangelistas. En Mateo capítulo 17, del 1 al 9. Marcos capítulo 9 del 2 al 13 y Lucas del 9 del 28 al 36. Y quiero que nos vayamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 28, por favor. Dice Lucas capítulo 9, versículo 28 y 29. Y bueno, vamos a leerlo un poquito más adelante, ¿verdad? Pero dice, unos 8 días después de estos sucesos, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago. ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Y subió al monte, ¿a qué? A orar. Subraye, por favor. Si tiene un marcatextos, subráyelo. Subió al monte a orar. De hecho, de los 3 evangelistas que narran la transfiguración, es el único Lucas que nos habla de que subió al monte a orar. Los demás evangelistas dicen que subió al monte y luego ya dicen y se transfiguró delante de ellos. Pero aquí subió al monte a orar. Dice, mientras oraba, ¿qué estuvo haciendo Elías? ¿Mientras qué? Mientras oraba diciendo, Señor, responde que tú eres el verdadero Dios. Mientras oraba, como en Pentecostés, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Entonces pudo verse a 2 hombres que conversaban con él, es decir, con Jesús. ¿Quiénes eran? Eran Moisés y Elías. Aquí aparece otra vez Elías, que aparecían en gloria y hablaban de su partida. ¿De quién? De Jesús. Porque anteriormente, hermanos, entre paréntesis, empezó a hacer su primer anuncio sobre la pasión. Que aparecían en gloria y hablaban de su partida, que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, de suerte que pudieron ver su gloria. Subraye despiertos, por favor. Permanecían despiertos y solo así pudieron ver la gloria de Dios. Despiertos, despierta, wake up. Y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús, escucha bien. Lo primero que dijo Pedro fue esto: Maestro, está bien que nos quedemos aquí. Y después, ahora sí, lo que tú ya conoces, dijo Pedro. Podríamos hacer, eso es punto y aparte, aquí dice, Maestro, está bien que nos quedemos aquí, punto y aparte. Ahí hay una idea, dice los que conocen sobre esto. Y después dice, podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Hasta ahí lo voy a dejar, tantito, palabra de Dios. Aquí pudiéramos decir esto. Sucedió que unos 8 días, dice Lucas, después de estas palabras, tomó consigo ¿a quién? A Pedro, a Juan y a Santiago. Aquí estamos hablando de 3 personajes que toma Jesús. ¿Por qué? Porque eran sus más íntimos. ¿Por qué? Porque los estaba, escúchalo bien, preparando. Porque les iba a ¿qué? A facultar para una misión diferente, especial. Pedro, Santiago y Juan, o Pedro, Juan y Santiago. Subió al monte ¿a qué, hermanos? A orar. Subió. Elías subió también. ¿Recuerdan aquel momento con la sequía? Después de este suceso que estamos viendo de la primera de Reyes 18, despuesito dice fin de la sequía espiritual, justamente el pasaje del primer libro de Reyes, que subió al monte, se llevó a Ahab con él. Sube, come y bebe. Y Elías subió
pero no comió ni bebió, sino que esperó y estaba rostro en tierra, entre las rodillas, esperando a que viniera eso, que el fin de la sequía, es decir, que viniera la lluvia, porque el Señor lo había prometido. Entonces dice, subió al monte a orar, y sucedió que mientras oraba, así por cuando tú te pongas a orar con tu ministerio, va a suceder, escúchalo bien, va a suceder sí y solo sí mientras ores. Mientras ores, el aspecto de su rostro, dice la palabra de Dios, se mudó. ¿Qué quiere decir el aspecto de su rostro se mudó? Quiere decir que fue transfigurado, obviamente, pero que aquel 100% hombre también fue visto 100% Dios o divino. Lo que quiere decir es esto, hermanos, que si nosotros nos movemos a orar y llevamos, y en este altar que acabamos de hacer con los nombres de nuestros miembros de nuestro ministerio, el fuego va a descender, pero mientras oremos, algo va a suceder, no antes. Mientras ores va a suceder. Y dice que el aspecto de su rostro se mudó, es decir, vamos a ser transfigurados. Justamente esto quiere decir ir preparando, porque Jesús, al mostrarse así, iba preparándolos a ellos, a Pedro, a Juan y a Santiago, preparándolos para lo que iba a ser después de resucitar. Les permitió ver su gloria. Permanecían, ¿qué? Subrayamos ahí, despiertos y de suerte, dice la palabra de Dios, que pudieron ver la gloria o su gloria. Los fue preparando para decirles, yo voy a padecer, voy a morir, pero voy a resucitar. Y así como ustedes vieron, así es como realmente seré. Esto es lo que Él quiere, es Jesús mostrarnos en la transfiguración, que hay una transformación desde el interior que se nota en lo exterior. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Hizo algo exterior y vino algo sobrenatural de arriba abajo del cielo y transformó aquello que estaba ahí, el fuego del cielo. Y vas a orar y va a descender fuego. Mientras ores va a descender fuego. Mientras oren, sus rostros van a ser transfigurados. Y dice que sus vestidos eran de una blancura fulgurante. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte alto. Es como cuando Moisés llevó a Josué a un monte alto. Es como cuando Abraham subió al monte y llevó a su hijo Isaac para sacrificarlo y saber que lo pedía a Dios, le interesaba a él. Si él me lo pide, yo lo voy a hacer. No me voy a hacer de la vista gorda, ni me voy a hacer el sordo tampoco. ¿Qué fue lo que dijo Pedro, hermanos? Me encanta. En Mateo 17:14 dice algo bien tremendo. Igual dice, Pedro dice, Señor, bueno es estarnos aquí. Al momento de ver eso, dijeron, es bueno, o sea, es inigualable estar aquí, en tu presencia. Que llegaron a comprender Pedro, Juan y Santiago, que estando en su presencia ellos también eran transformados. Su manera de pensar era transformada, su manera de ver las cosas era transformada. Es decir, que los demás no tuvieron ese privilegio de verlo así, pero ellos antes de su pasión, de su muerte y resurrección, lo vieron de esta manera. Lo cual quiere decir que el Señor quiere llevarte a ti a que lo veas de esta manera, para que así tú lo empieces a proclamar. Porque ellos recordaban mucho lo de la transfiguración. Ellos recordaban aquel que se transfiguró delante de nosotros, aquel que se mostró verdaderamente Dios. Es decir, llega un momento en que todo esto tiene una conexión tremenda para que hoy los músicos de Dios podamos decir, es que se nos fue revelada la presencia de Dios en un momento de oración. Es que fue realmente el Señor el que nos movió en el corazón para hacer esto que estamos haciendo. Es que realmente el Señor sanó nuestro corazón porque estábamos heridos, porque estábamos dolidos, porque estábamos quizá distanciados o hasta divididos. Pero sí y solo sí a través de subir al monte alto. Subir al monte implica
hay un libro de Raniero Cantalamessa, La subida al monte Sinaí. ¿Alguien lo ha leído por ahí ustedes? Se los recomiendo, La subida al monte Sinaí. Y dice Raniero Cantalamessa que el cristiano, y habla propiamente el carismático, debe ser como el alpinista. El alpinista cuando sube se va aferrando a la roca. Ya velo conectando con la cuestión espiritual. Y dice, cuando viene la tormenta, él no se baja. Al contrario, cuando vienen los momentos de la tormenta, ¿sabe lo que hace el alpinista? Al que le gusta el alpinismo, yo no lo he hecho realmente, pero a lo mejor alguien de usted lo ha hecho. ¿Qué haces en esos momentos? Te adhieres a la roca, te aferras a la roca. ¿En quién se está aferrando tu ministerio hoy, hermano? ¿En quién estás pidiéndole a tu diócesis? Porque tú eres ese Elías que va a hacer ver al pueblo, es decir, a los ministerios de música, quién es el verdadero Dios, en quién te estás aferrando. Y el alpinista, dice Raniero Cantalamessa, se aferra a la roca. Y aún ante las vicisitudes, dice, sigue escalando hasta conquistar la cima, al monte alto, porque sabe que allá arriba está la victoria. Porque sabe, y tú y yo sabemos, que llevar al ministerio de música al monte alto es saber que ellos son transformados. Te platico algo, tengo tiempo, sí tengo tiempo, gracias a Dios. En una ocasión, los que tienen un poquito más de tiempo, hubo un nacional de ministerio de música en Morelia. Nos pidieron cantar la misa del domingo en el Nacional de Ministerio de Música. El que pudo estar ahí, se recuerda, pues gloria al Señor, ahí estuvimos y cantamos la misa del domingo, que nos pidió, ¿cómo ves, Torreón podrían cantar una misa en el Nacional de Música? Pues con gusto, con temor y temblor, claro que sí. Y recuerdo bien, escúchenlo bien, hermano, lo que les voy a platicar, que cuando recibimos esa noticia unos 3 meses antes, o 4, no recuerdo bien, pues fue una alegría, pero también fue decir, a prepararnos. Y nos empezamos a preparar espiritualmente, musicalmente, espiritualmente y musical. Y ahí estamos preparándonos, wow, o sea, tenemos que, obviamente, pues hacer lo mejor para el mejor. Y recuerdo muy bien, escúchenlo bien, que mientras pasaban los tiempos, casi ya acercándose al evento, orábamos y ensayábamos. Y luego pasaba otro momento, orábamos y ensayábamos más. Y casi unas semanas antes, pues casi una Padre Nuestro iba a ensayar. Para gloria de Dios fue una bendición, porque nosotros acá en Torreón al menos hemos aprendido, porque recuerdo que mis hijas estaban muy pequeñas y nosotros pues con los niños subíamos y casi estaban a nuestro alrededor, unos se dormían ahí al lado del bombo y ahorita son grandes bateristas, de verdad se los digo, y son músicos. Y recuerdo muy bien que ahí en Morelia nos decían, miren, a ellos sí les dejan servir con sus angelitos. Miren, eso me conmovía tanto, decir, ¿y por qué en otros lados no? Es que es preparar esta generación de adoradores que vivan con nosotros, que sepan realmente adorar al Señor con nosotros. Y hoy puedo dar gloria al Señor, mi hija Sara, que ya le canta y le sirve al Señor en el ministerio de música, y los demás hermanos también cantan. Otros niños también, hijos de nuestros hermanos, pero ellos eran unos niños de 5 o 6 años. Otros, mi niña casi de no, pues yo creo que todavía no nacía, no, ya había nacido María, tendría 1 o 2 años. Y bueno, terminamos y gloria al Señor y todo esto. Llegamos aquí a Torreón y siempre hemos procurado de que, bueno, vamos a hacer una retroalimentación a ver cómo estuvo esto y lo otro. Llegamos y todos, wow, gloria al Señor. Y miren lo que dijeron estos hermanos, wow, fíjate cómo al ver cargando a nuestros hijos ahí cantando y miran lo que nos dijeron. Sí, fue un momento glorioso. Y en mi corazón vino una palabra, porque 3 meses después justamente íbamos a celebrar nuestro encuentro diocesano. Voy a conectarlo con esto, subir al monte alto. Y vamos a tener nuestro encuentro. Y luego dice, llega una palabra a mi corazón que dice, de ahora en adelante los quiero a mis pies. Y recuerdo que decíamos, bueno, en la retroalimentación decíamos, ¿se acuerdan que ya al principio empezábamos a orar mucho y ensayábamos, orábamos, ensayábamos, pero casi llegando al evento, casi un Padre Nuestro y ensayábamos más? ¿Se acuerdan, hermanos? Sí, bueno, yo creo que ya en lo sucesivo, y yo seguía en mi corazón escuchando eso, ahora en adelante los quiero en mis pies. Y yo estaba en mi corazón, latía, me acuerdo que coincidíamos todos en decir, sí, cierto, yo creo que para ahora el encuentro que vamos a tener en unos meses más adelante, pues yo creo que hay que ponerle más ganas también en la oración, sin descuidar el ensayo, que es muy importante. Y vino la palabra más fuerte, diles que no quiero
que conecten ningún instrumento y los quiero a mis pies cada vez que se reúnen. Y yo dije, Señor, no puedo callarme con esto. Si ustedes conocieran a los hermanos que estaban en ese tiempo, pues eran unos chicos peladotes, aquí me iban a degollar, yo creo que como a los profetas de Baal. Y les digo esto, hermanos, siento en mi corazón que el Señor nos pide esto, que la preparación para nuestro encuentro, no conectemos ningún instrumento. Yo decía esto y me estaba haciendo chiquito cada vez más. No conectemos ningún instrumento y solamente estemos orando a los pies del Señor. Entonces hubo un silencio así como ahorita. Y yo los veía y dije, ya, trágame tierra, Señor. Yo creo que eso es lo que el Señor quiere. Y dijo el Heriberto, yo creo que eso. Y todos dijeron, eso es lo que vamos a hacer. Wow, para mí fue un alivio primero, porque si era palabra del Señor lo que me estaba mostrando. A partir de la siguiente reunión, ¿qué fue lo que hicimos, hermanos? Subimos al monte, no físicamente, pero recuerdo que ahí teníamos un Cristo grande así, en una columna lo pones en el salón de música, lo poníamos en el centro, llegábamos y nos postrábamos. Ahí el Dani puede dar testimonio de eso. Y fueron momentos gloriosos, horas oramos. Y eso pasó al siguiente, fueron 3 meses que no conectamos ningún instrumento. Pero lo que era preparar el corazón para adorarle a Él, para que realmente también nosotros decirnos, es que no dependemos de la música, dependemos de ti, Señor. Hermanos, llegamos, el encuentro empieza normalmente viernes, sábado y domingo, ustedes saben. El jueves fuimos a conectar. Fue la primera vez que agarramos los instrumentos, los conectamos. Todo se conectó. Prendieron los aparatos. Se escucha, ni siquiera no tocamos ningún canto. Créame que no, nomás decía, ¿se escucha? Ahí está, ok, gloria al Señor. Apáguenle y vámonos. Y mañana nos vemos. Eso fue después de meses nuestro primer chequeo de instrumentos. Llegamos al encuentro, hermanos. Wow, esto me conmueve en el corazón. Era viernes y siempre procuramos todo antes de cada servicio orar un buen tiempo. Nos vemos 1 hora o 2 horas si se puede antes y estar orando para que el Señor no le estorbemos al Señor. Estábamos ahí, hermanos, y estábamos orando, Señor, y gloria a ti. Y lo que más sabíamos hacer era orar. Es decir, sabíamos que subir al monte era lo mejor que podíamos estar. Y estábamos en una de las salas laterales. Estábamos ahí en ministerio. Ya iba a empezar la asamblea de oración. Y ok, hermanos, bueno, vamos a prepararnos ya para empezar. Nos colocamos en nuestro lugar. Ese auditorio ya estaba ahí lleno. Cuando nos colocamos en ese lugar, hermanos, recuerdo perfectamente que, hagan de cuenta que la visión, haz de cuenta que está así hacia la plataforma, y hacia este lado puede estar el ministerio, de este lado. Entonces no nos ven de frente, nos ven así como que de ladito, así. Recuerdo muy bien que cuando nos pusimos ahí en ese lugar, inmediatamente yo empecé a detectar a varias personas que voltearon así, miren. Hermanos, empezaban a llorar unas personas. Y nosotros nos quedamos así, extraños, o sea, pues nada. Estaban llorando literalmente. O sea, yo vi a esas personas porque voltearon a vernos y algo vieron. Y nosotros, pues, así como que, ¿qué pasó? Ok, bienvenidos hermanos, esto y lo otro. Vamos a empezar nuestra asamblea de oración. Ya prendimos los instrumentos y todo, ni tocamos nada. Cuando dimos el primer acorde, no recuerdo cuál canto, pudo haber sido el Alabaré. Hicimos esto, hermanos. Algo sucedió, es literal, fuego cayó. En ese momento caían uno, otro por allá, y llorando unos. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios estaba ahí. No éramos nosotros, era el Señor que estaba haciendo y obrando a través de nosotros. Entendimos que es subir al monte y adorarlo. Y puedo decir que a partir de entonces, ese momento glorioso para que vivimos, pudimos entender, así como nosotros, el Señor lo quieres para los ministerios en Torreón, y así como a nosotros lo quieres para los ministerios de México. Subir al monte
y depender de Él, y el fuego va a descender, hermanos. Que donde quiera que oye tu pie, la planta de tus pies esté ahí, ahí el Señor te va a bendecir y el Señor te dará por tierra ese lugar. Eso es lo que comprendemos hoy, vamos a entenderla a la lógica humana. Eso fue lo que sucedió, no éramos nosotros, sino lo que el Señor había depositado en nosotros, porque 3 meses anteriores estuvimos en el monte, y no conectamos ningún instrumento. Este es un reto para ti y para mí como músicos, porque dependemos de que cuál cantito, el cantito lema, que el cantito, no, la presencia de Dios, el mover de Dios. Y dice, ¿se siente bien estar aquí? Claro que se siente bien estar aquí. Es importante decirlo. Pedro dice, Señor, bueno es estarnos aquí. Y luego se oye una palabra tremenda que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco escucharle. Escucha bien esto que te voy a decir. Si esto lo dice Dios, a mí me interesa. Si le interesa que a Él le escucharemos, a mí me interesa. A México le interesa, a los músicos de Dios le interesan lo que diga Él, porque Él dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escuchadle, es un mandato, escuchadle. ¿Y cómo vamos a escucharle? Subir al monte, quitar los baales para que no nos estorben y podamos escucharle más nítido. Dice que cayeron rostro en tierra por temor, y Jesús acercándose, porque siempre Jesús toma la iniciativa, acercándose a ellos los tocó primero. Y cantábamos ahorita, un toque de tu amor, ¿sí? Jesús quiere tocar a tu ministerio, Jesús quiere tocar tu vida y decirte, levántate, no tengas miedo, levantaos, no tengáis miedo, dice el Señor. Entonces ellos alzaron sus ojos en el momento de la transfiguración, Pedro, Juan y Santiago, y no vieron a nadie más que a Jesús. Y eso es en donde tú y yo tenemos que tener puesta nuestra mirada. Fijo los ojos, dice Hebreos capítulo 12. Fijo los ojos en ti, Señor. Preparar ese altar para que su mirada esté fija solamente en Jesús. Llévalos al monte, hermano. Llévalos a adorar al Señor, y mientras oren, fuego descenderá. No hay otro camino de preparar adoradores. Y por último, que me quedan unos minutos, gracias a Dios, porque yo agarro tiempo, déjame decirte, si me dan 2 horas yo hablo. ¿Cómo vamos a preparar una nueva generación de adoradores? Escúchalo bien y que no te dé miedo lo que te voy a decir. Necesitamos preparar a otros. Necesitamos preparar a otros. Te voy a decir algo, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba, músico de Dios. El tiempo se acaba. Y viene la pregunta más fuerte, directa y al corazón. Me lo digo a mí mismo. ¿A quién estoy dejando en mi lugar? ¿A quién estás dejando en tu lugar? Pero si es que apenas está empezando lo bueno, Rubén. ¿A quién estás dejando en tu lugar? ¿Qué estamos haciendo? Músicos de Dios, coordinadores diocesanos, para que haya más músicos adoradores. ¿Qué estamos haciendo? Y no me refiero a prepararles un cantito. Eso es muy bueno. Enséñales cantos, eso es muy bueno. Enséñales técnica, eso es necesario. De hecho, necesitamos empezar a prepararnos también musicalmente. Pero ¿los estarás llevando al monte? El tiempo se acaba. ¿A quién estás dejando en tu lugar? ¿Sabes lo que sucedió? Después de este suceso, lo narra el primero libro de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al 8. Cuando mata a los 450 profetas Elías, pues el rey dice, sí, ve y dile a Elías que mañana, así como mató a estos 450, yo mismo lo voy a matar. Se lo amenazaron de muerte. ¿Y sabe lo que hizo Elías? Después de ver el mover de Dios, después de mover lo sobrenatural,
dice que se deprimió, se escondió en una cueva por allá y estaba acostado y dormido. Quizá tú y yo estamos así. Eventos, encuentros y todo lo demás. Y el mover de Dios, y vemos que se levanta uno por allá, y aquel sordo empieza a oír, y aquel mudo empieza a hablar, y aquel muerto resucita, y vemos la gloria de Dios. Y de repente viene una persecución, nos deprimimos y nos escondemos y nos acostamos. ¿Cuál es tu depresión hoy, hermano músico? ¿Qué te tiene deprimido? ¿Qué te tiene atado que no te deja levantar a preparar a otros? ¿Tienes miedo de que te quiten en tu lugar y se acabe esto? ¿Tendré miedo yo de que me quiten el lugar en el teclado, en el ministerio? Si tengo miedo de eso es porque estoy adorando Baales, hermanos. ¿Tienes miedo que te quiten de la coordinación? Si tienes miedo es porque no tienes puesta tu mirada en Jesús. Es porque no sabes que no depende que esté en este lugar o aquí. Si estoy en este lugar es porque Dios me va a usar en este lugar. Pero si ya no voy a estar en este lugar porque estoy preparando a otros, mi Dios me tiene algo mejor. ¿Qué te tiene deprimido? ¿De que se va a acabar lo sobrenatural? ¿Qué te tiene acostado? Mejor no preparo a nadie porque ahorita pues como quieran soy indispensable. Wow, Baales. Es que no hay otro ministerio. Prepara otro. Si no he dejado a alguien o no tengo pensado en alguien, ¿qué está sucediendo? ¿A quién vas a dejar en tu lugar? Aunque haya vida sobrenatural, no dejes de formar a otros. No dejes de formar a otros. Escúchalo bien. Moisés tuvo a Josué. Elías, tuvo de discípulo ¿a quién? A Eliseo. Y hasta le pidió una doble porción. Lo decimos por la palabra que se oye muy bonita, pero no sabemos lo que representa muchas veces. Timoteo fue discípulo ¿de quién? De San Pablo. Jesús mismo ¿a quién tuvo? A 12. Y después de esos 12, estos 3 más íntimos: Pedro, Santiago y Juan, o Juan y Santiago. Entonces, es necesario que nos demos cuenta de algo, de que si yo no preparo una nueva generación, tú y yo somos responsables, músicos. Tú y yo somos responsables de llevarlos al monte. ¿A quién vamos a dejar nuestro lugar? Escúchalo bien, por favor. No es lo mismo pasar la antorcha encendida y parar, porque estamos llamados a pasar la antorcha encendida, no una antorcha apagada, caduca, obsoleta. No se trata de eso. Espero en Dios que a los que les llame el Señor a poner a alguien más en el lugar que tú tienes, no sea porque no hemos respondido, no sea que seamos como aquellos Baales que decimos que sí, aquí está el Señor, pero no desciende ni un chisguetito de fuego. No sea que estemos nosotros jugando al profeta de Dios cuando realmente somos profetas de Baal, porque no estamos preparando y no tenemos la visión clara que esto no depende de ti. Y la frase que la estamos haciendo muy nuestra: no se trata de ti, se trata de Dios. La gloria es para Él. No es lo mismo pasar la antorcha encendida y parar que pasar la antorcha encendida y continuar. Y continuar. Entonces, de ahora en adelante, músicos de Dios, necesitamos, en México, tenemos que levantar a este pueblo para que adore a un solo Dios. Amén. Que adore a un solo Señor. Tú eres parte, tú eres ese Elías. Tú y yo somos ese Elías que es necesario decirle: no es Baal, es Yahvé. ¿Y cómo voy a reconocer a Yahvé? Porque le dijo Elías: acercaos a mí. El pueblo obtenía la visión en los Baales. Estaban asombrados porque hasta se cortaban aquí y dicen: wow, estos sí que están de veras, estos 450 profetas sí que van en serio. Pero no descendió nada. Entonces,
Elías nos dice hoy, acercaos a mí. Y tú eres ese Elías que le va a decir a tu ministerio, en estas piedras desciende fuego. Yo quisiera es necesario que nos confrontemos y le digamos al Señor, yo quiero ser y preparar a otros músicos. Preparemos. Más allá, llévalos. No se trata de ti, más dilo conmigo, no se trata de mí, Señor. Yo quiero preparar a otros. Yo quiero que otros que estén en mi lugar sean y los lleven a tierra prometida, como Moisés fue usado por ti, pero Josué fue el que los llevó. Quizá yo seré Moisés y otros vendrán otros Josué. Necesitamos despojarnos de los Baales, hermanos. Ya ve pensando en quién. Ahí tienes nombres, y si los tienes ahí, tómalos en tus manos. Como una ofrenda, mira, levántalos así, con tu mano, esa hoja, así levántala y dile, Señor, mira, aquí, a ellos, tú me has llamado. Primero, me has llamado a ellos a llevarlos al monte, a preparar una nueva generación, desde el más chico hasta el más grande. Y déjame decirte, porque esto es lo que hemos aprendido en el camino, que si tienes hijos, a sus hijos también. Si alguien tiene hijos, a sus hijos también. No los hagan a un lado porque están chiquillos. Al contrario, métalos al camino. Que ellos vean que sus papás adoran. A mí no me avergüenza que cuando bajan mis hijas acá en su casa y me ven ahí arrodillado, postrado, no me da vergüenza que me vean a mí así. No me avergüenzo. ¿Por qué? Porque saben que su papá tiene bien claro algo en su vida. Adorar a Dios es la razón de su vida. Y yo subir y de repente verlas a ellas arrodilladas, wow, eso es, Señor, bendición. Prepara una nueva generación de adoradores. Y no me digas que tienes 50 años, no me digas que tú ya estás viejo. No me lo digas, por favor, porque si todavía respiras, es que eres parte de esta nueva generación. Pues de una vez, si tienes 50, 60 o 70 años, pues que tus últimos días sean adorar al único Dios verdadero. Y si eres un joven como te llamó a mí a los 16 años, yo me di cuenta a los 16 años que adorar al Señor era lo mejor y entregar mi vida era lo mejor. Y para mí, Cristo ha sido mi camino. Oremos. Ayúdame. Levante sus nombres y dile, Señor, fuego, fuego, desciende fuego. Descienda el fuego, Señor. Desciende, Señor, tu fuego hoy. Fuego que venga de tu corazón. Oh, sí, desciende, Señor. No se trata de mí, se trata de Él. Inmenso es su amor. Una y otra vez, hasta las venas, hasta la médula de los huesos, que quede claro, no se trata de No mí. se trata de mí. Dilo, Se trata de Él. Inmenso es su amor. una y otra vez, que las médulas de tu hueso, tus venas, todo, hasta el último de No tus cabellos, se diga, trata de mí. Elías lo tenía claro. Se trata No de era para que él sí era el mejor profeta, no, Inmenso sino que el es su pueblo amor. conociera el inmenso amor del Dios verdadero. Amén. No se trata de mí, se trata de Él. Inmenso es su amor. Inmenso desciende fuego, Señor. Aleluya.
tengas miedo, dice el Señor. No temas, yo tengo algo mejor para ti. Cuando llegue ese tiempo, tú sabrás quién será el que vendrá en tu lugar. Pero tú no tengas miedo, porque yo te llevaré aún más allá, más allá. No tengas miedo de soltar lo que tengas que soltar. Quizá no es el tiempo hoy, pero quizás sí es el tiempo ya. No tengas miedo, porque Dios quiere prepararte para algo más. Y a los demás los preparará. Y al que dejes en tu lugar lo va a preparar. Dile, no se trata de mí. No se trata de mí, se trata de Él. Inmenso es su amor. No se trata de mí, sino se trata de Él. Inmenso es su amor. No es lo mismo pasar la antorcha encendida y parar que pasar la antorcha encendida y continuar. Di aleluya. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Aleluya. Aleluya. Prepara a otros a que le alaben, a que le adoren. Ven los nombres de tu ministerio, velos. Y dile, y empieza a profetizar a cada uno de ellos ahí en ese papel. Ven, hazlo, mi hermano, movido por el Espíritu. Empieza a orar por cada uno de ellos. Señor, levántalo, levántala a ella. Señor, suscita nuevos carismas que te conozcan a través de su canto, de su música. Levántalos, hazlo, mi hermano. Ora, ora. Que fuego descienda, Señor, en ese momento. Ese es un altar erigido para ti al nombre de Yahvé, porque está demolido, pero ahora ya no va a estar demolido. Ahora va a estar levantado para ti, Señor. Nuestro ministerio, dilo, mi ministerio, es nuestro ministerio. Ahora hacer un altar tuyo, Señor, en donde tu fuego derramado está y se esparcirá a todos los demás, y todos los demás serán llenos de tu amor, de tu presencia, Señor, y te adorarán. Aleluya, aleluya. Tiempo de adorar. Es la hora. En espíritu y verdad. Es el tiempo. A partir de ahora. Es el deseo del Padre. Es lo que más quiere el Señor. Los que anhela de ti. Le adoremos. Lo quiere para ti, para tu ministerio. Le adoremos. Cada músico, cada ministerio de tu diócesis, que le adoren. Es el anhelo, una vez más. Es el anhelo del Padre. Es el anhelo del Padre, que le adoremos, que le adoremos. Es el deseo, es el deseo del Padre, que le adoremos, que le adoremos. Entre los ministerios de México, entre los ministerios de mi diócesis. Dilo al Señor. Piedras vivas, movidos por la piedra angular que soporta todo cimiento, que es Cristo.